Bienvenido a una nueva historia de terror y misterio. Prepárate para un viaje que te dejará comprometido y asustado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para obtener informes de suspensión más oscuros y detallados. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos. Dicen que algunas casas fueron hechas para permanecer vacías, como si el propio tiempo tuviera la tarea de mantener alejado a cualquiera que se atreviera a cruzar sus puertas. Al final de un camino cubierto de niebla, entre árboles centenarios y sombríos, en relación con un edificio olvidado. La llaman la casa escondida, un lugar sin ventanas, donde el viento no pasa y el silencio es tan profundo que casi cobra vida. Para algunos, todo es solo una leyenda, una historia contada para asustar a niños y viajeros. Pero hay quienes juran haber visto sombras en las paredes y escuchado susurros provenientes del fondo de la casa, como si almas ancestrales estuvieran atrapadas allí, sin poder descansar. Nadie sabe quién construyó la casa ni por qué fue abandonada tan repentinamente, pero todos coinciden en una cosa: quien entre allí nunca volverá a ser el mismo. Cuando Diego, Mariana, Cayo, Rafaela y Felipe se enteraron de Casa Oculta, la curiosidad se apoderó de ellos. Habían explorado lugares abandonados antes y nunca nada los había asustado realmente. Pero esta vez algo fue diferente. Tan pronto como cruzaron la puerta, sintieron un frío extraño, como si hubieran cruzado a otro mundo. El aire se volvió denso y un silencio opresivo se apoderó de la habitación, como si la casa misma los estuviera observando. Lo que empezó como una simple exploración pronto se convirtió en una pesadilla. Cada paso dentro de la casa parecía conducirlos a un laberinto de sombras y oscuros secretos. Pronto se dieron cuenta de que la casa tenía un precio, uno que quizás ninguno de ellos estaba dispuesto a pagar. Prepárate para seguir este viaje y descubrir qué sucede cuando el miedo se convierte en tu único compañero. Era una noche fría y silenciosa, y la ciudad parecía dormida, inmersa en un misterio casi palpable. Diego, Mariana, Cayo, Rafaela y Felipe estaban reunidos en la casa de Diego, hablando de leyendas locales y de los oscuros misterios que siempre habían llenado sus conversaciones. Eran amigos inseparables, siempre buscando emociones y aventuras. Pero esa noche, Mariana sacó a la luz una historia que nunca había escuchado con tanto detalle: la leyenda de la casa escondida. Según ella, la casa estaba situada al final de un camino olvidado, rodeada de árboles retorcidos y siempre envuelta en una niebla misteriosa. Dijeron que el lugar había estado abandonado durante décadas y que nadie sabía con certeza quién lo había construido ni por qué. El edificio era peculiar, sin ventanas y con una única puerta de madera oscura que siempre parecía estar entreabierta. Mariana dijo que algunas personas valientes ya se habían aventurado al interior, pero pocos sabían lo que vieron dentro, y quienes hablaron describieron sombras en las paredes y un silencio denso que pesaba en el aire. Diego, el más intrépido del grupo, se rió desafiando la leyenda. «Es solo una casa vieja. Apuesto a que ni siquiera da tanto miedo como ellas». Cayo y Felipe se rieron juntos, coincidiendo con Diego, pero Mariana y Rafaela dudaron, sintiendo un extraño escalofrío recorrerles la espalda. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de ellos y, entre burlas y risas, el grupo decidió que esa noche irían a la casa escondida. Cogieron linternas, ropa de abrigo y algunas botellas de agua antes de partir. Mientras caminaban por las oscuras calles de la ciudad, la atmósfera de diversión y emoción comenzó a transformarse en una tensión palpable. Las calles parecían más tranquilas de lo habitual y el viento frío les mordía la piel, como si la noche intentara advertirles que dieran media vuelta. Pero ninguno de ellos mostró signos de arrepentimiento. Por el contrario, era cada vez más seguro que enfrentarían el misterio. Finalmente, después de una larga e incómoda caminata, llegaron a la entrada del camino que conducía a la casa. El camino era estrecho y estaba cubierto de arbustos secos que crujían bajo los pies. A medida que avanzaban, la niebla se hacía más espesa y el crecimiento circundante parecía cobrar vida, con sombras siguiéndolos a cada paso. Cuando vieron la casa oculta, les pareció más grande y oscura de lo que podrían haber imaginado. Se detuvieron un momento,
contemplando el edificio que, incluso en completo abandono, tenía una presencia imponente y amenazante. La única puerta que había estaba entreabierta como invitándolos a entrar. Diego lideró el grupo, empujando la puerta que crujió fuertemente rompiendo el silencio. El sonido resonó en la oscuridad y, en el instante en que cruzaron, todos sintieron un escalofrío. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tan pronto como cruzaron la entrada de la casa, un frío intenso se apoderó de cada uno de ellos, como si tuvieran que sumergirse en un lugar olvidado por el tiempo y el calor. La oscuridad era espesa y las linternas que llevaban parecían casi impotentes, iluminando solo unos pasos más adelante. El aire era pesado, espeso y olía a humedad, pero había algo más, un leve olor metálico, casi como el olor a óxido, que causaba un malestar inexplicable. Mariana sostuvo el brazo de Cayo, con los ojos bien abiertos mientras intentaba absorber cada detalle a su alrededor. La primera habitación en la que me encontré parecía ser una vieja sala de estar, con muebles cubiertos de polvo y telas rotas, restos de una época que parecía muy lejana. Un sillón en un rincón daba a la pared, con signos de desgaste, como si alguien hubiera pasado horas allí observando el vacío. Rafaela sintió un escalofrío y comentó, en voz baja, parece que alguien vivió aquí, ¿pero por cuánto tiempo? ¿Y por qué? Diego rompió la tensa atmósfera con una risa débil. Y chicos, es solo una casa vieja. Probablemente abandonada durante décadas. No hay mucho aquí. Pero incluso él parecía un poco elaborado con sus propias palabras. Cada vez que hablaba, el sonido de su voz resonaba por la habitación de una forma extraña, como si las paredes devolvieran el sonido de forma distorsionada. Decidieron explorar más a fondo, avanzando lentamente por el pasillo que conducía a la salida de la habitación. Las paredes eran de piedra fría, con manchas muy oscuras que ninguno de ellos quería examinar cerca. Mientras caminaban, notaron algo inquietante, marcas de rayones en las paredes. Eran profundos y desiguales, como si alguien o algo hubiera intentado escapar de algún peligro inminente. Felipe pasó la mano por las marcas, frunciendo el ceño. Esto no es normal. ¿Quién haría esto en una casa abandonada? A medida que avanzábamos, llegamos a un largo pasillo, donde se alineaban una serie de puertas cerradas, cada una de las cuales daba la impresión de esconder un oscuro secreto. Mariana miró a uno de ellos y tuvo la sensación de que algo la observaba desde el otro lado, una presencia que no podía ver, pero que sentía intensamente. De repente, un ruido bajo, casi un susurro, resonó por el pasillo, proveniente de una de las puertas. Todos se miraron unos a otros, sintiendo que el miedo crecía como un peso en el pecho. ¿De dónde vino eso?, dijo Rafaela, con voz baja y temblorosa. Diego, tratando de mantener el liderazgo, respiró hondo y dio un paso adelante, hacia la puerta de donde provenía el sonido. Con un gesto, indicó a los demás que lo siguieran. Con los corazones acelerados, sabían que estaban a punto de desentrañar algo, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. Acercándose cautelosamente a la puerta de donde provenía el sonido, Diego sostuvo el pomo con mano temblorosa. Por un momento, dudó, un escalofrío recorrió su espalda. Los demás se agolparon detrás de él, ansiosos y aterrorizados al mismo tiempo, como si esta puerta fuera la frontera entre el mundo que conocían y algo mucho más oscuro. Con una última mirada a sus amigos, Diego respiró hondo y abrió lentamente la puerta. Al otro lado encontré una habitación pequeña y vacía, pero el ambiente era pesado, casi asfixiante. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido y manchado, pero lo que más les llamó la atención fue una serie de símbolos extraños, dibujados con algo que parecía carbón, formando patrones que ninguno de ellos reconocía. En el centro de la habitación, había una silla solitaria, colocada exactamente en el medio del suelo. Algo en esa habitación se sentía fuera de lugar, como si el espacio estuviera distorsionado. Tan pronto como entró, el ruido de antes regresó, ahora más fuerte y claro. Era un murmullo bajo e indistinto, como si varias voces susurraran al mismo tiempo. Los ojos de Mariana se abrieron, sintiendo una presencia a su alrededor, como si el aire estuviera lleno de algo más que polvo. ¿Escuchaste esto?, dijo,
su voz casi un susurro, como si temiera que hablar en voz alta pudiera despertar algo. Felipe, tratando de descifrar el sonido, se alejó de las paredes, donde los símbolos parecían brillar débilmente a la luz de la linterna. Esto no es natural, sintiendo su corazón latir con fuerza. Cada símbolo parecía latir con una energía siniestra, como si fueran portales a algo más allá de su comprensión. De repente, una voz clara y profunda, a diferencia de los susurros, resonó en la habitación, diciendo, «No deberías estar aquí». Rafaela retrocedió, pálida, mientras Diego intentaba mantener la calma, aunque su rostro revelaba su propio miedo. ¿Es esto algún tipo de truco?, preguntó, más para sí mismo que para sus amigos. Pero todos sabían que lo que oí no era ningún truco, era algo que trascendía la lógica. Las palabras llegaban a todos los rincones, como si la propia casa les hablara. El pánico comenzó a extenderse por todo el grupo. Cayo miró hacia la puerta, desesperado por salir, pero algo le impedía moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado allí. Mariana tomó la mano de Rafaela y notó un escalofrío que parecía provenir de las mismas paredes. La casa estaba viva, o al menos parecía consciente de su presencia. El murmullo continuó, como si las voces intentaran decir algo más, algo que no podía entender del todo. La tensión en el aire era casi insoportable. Todos sintieron que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y sabían que retirarse ya no era una opción. Algo los mantuvo allí, y por primera vez se dieron cuenta de que tal vez no eran los únicos en esa casa. Luego de unos segundos de pánico contenido, Diego tomó la iniciativa y sacó al grupo del pequeño salón, pensando que permanecer allí más tiempo podría desencadenar algo más allá de su comprensión. De vuelta en el pasillo, el ambiente parecía aún más denso y opresivo. Las sombras en las paredes fueron creadas para tener forma, proyectando extrañamente la luz parpadeante de las linternas. Cada uno de ellos respiraba con dificultad, como si el aire mismo los presionara, y el silencio que siguió a los susurros hacía la casa aún más siniestra. Continuando con la exploración, llegaron a una habitación más grande, aparentemente en el centro de la casa. El espacio estaba presidido por un enorme espejo con marco dorado, deslustrado y corroído por el tiempo. El espejo estaba suspendido en la pared opuesta a la entrada, destacando en la oscuridad como si fuera el único objeto vivo en la habitación olvidada. Felipe fue el primero en notar algo extraño en el reflejo. A medida que se acercaba, vio que su propia imagen parecía distorsionada, los contornos de su rostro ligeramente borrosos, como si el espejo reflejara algo más que solo su apariencia. Rafaela, curiosa y asustada, se alejó del espejo y también recordó el incidente. Sin reflejo, sus rostros tenían sombras profundas alrededor de sus ojos, y detrás de ellos había algo más. Una figura oscura, alta y vaga, parecía observarlos desde las sombras reflejadas. ¿Ves esto?, dijo, su tono tembloroso y bajo. Mariana apartó la mirada del espejo y sintió una extraña presión en el pecho. Diego examina su reflejo por un momento, antes de alejarse. Es solo un truco de la luz, dijo, tratando de ser convincente, pero todos se dieron cuenta de que incluso él estaba conmocionado. En el fondo sabía que algo andaba mal en ese espejo, pero me resistía a creer que estaba mirando algo más allá de la realidad. Cayo, sin embargo, se sintió incapaz de apartar la mirada. Apareció mirándose al espejo, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo, hasta que de repente algo se movió. La figura oscura en el reflejo pareció acercarse a ellos, lenta y silenciosamente. Una sombra confusa, casi como una silueta de humo, que avanzaba mientras el grupo permanecía inmóvil, paralizado por el miedo. Era como si el espejo intentara atraerlos, distorsionando el entorno y revelando otra dimensión. En un impulso, Mariana agarró a Cayo del brazo y lo soltó lejos del espejo, rompiendo el perturbador hechizo. «Salgamos de aquí, esta casa está jugando con nosotros», sintiendo su corazón acelerarse. Los demás lo siguieron en silencio, todos con el mismo pensamiento: esa habitación, ese espejo, no eran normales. Al salir, sintieron como si hubieran escapado de una trampa. Sin embargo, cuando abandonaron la habitación, supieron que la presencia oscura todavía los observaba, esperando la próxima oportunidad.
Después de salir de la sala de los espejos, el grupo avanzó por el pasillo, pero algo era diferente. El camino que antes parecía interesante ahora parecía haber cambiado. Los muros son más estrechos, lo que resulta aún más pesado y opresivo. Felipe, tratando de mantener la calma, miró a sus amigos. Estoy seguro de que vinimos por aquí, pero ahora se siente como otro lugar. Mariana respiró hondo, tratando de no dejar que el miedo se apoderara de ella, pero sintió una creciente abertura en su pecho. Mientras caminaban, se dieron cuenta de que el pasillo era más largo de lo que debería haber sido. Era como si la casa se estuviera estirando, manipulando el espacio para atraparlos. Rafaela tomó a Diego del brazo, tratando de contener el pánico. Estamos dando vueltas en círculos, eso no tiene sentido, dijo con la voz quebrada. Diego, que siempre había sido el más valiente, empezó a desesperarse. Cálmate, debe haber una salida, respondió, pero incluso él parecía un poco confirmado. De repente, oyeron un ruido distante, pasos lentos y arrastrados que resonaron por el pasillo. Todos se detuvieron, mirándose en absoluto silencio. Los pasos guiados se acercaron y el sonido se hizo cada vez más claro, como si alguien o algo se acercara lentamente hacia él. Cayo, temblando, miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. No estamos solos, hay algo aquí, susurró, tratando de reprimir el miedo que ya se estaba apoderando de todos. En un impulso desesperado, decidí correr. Pero el corredor parecía extenderse infinitamente, cada puerta que pasaba conducía a otra sección idéntica e interminable. El laberinto viviente de la casa los atrapó, convirtiendo cada intento de escapar en otra trampa. El sonido de pasos ahora los acompañaba, acelerando a medida que aumentaban el paso. Cada vez que miraban hacia atrás, el corredor parecía oscurecerse, como si la oscuridad misma lo siguiera. Finalmente, después de correr sin rumbo, encontré una puerta que no había visto antes. Era diferente a los demás, más viejo y gastado, con marcas profundas, como si lo hubieran arañado innumerables veces. Felipe miró a sus amigos, dudando por un momento. O entramos o nos quedaremos atrapados aquí para siempre, dijo, tragando saliva. Sin opciones, Diego empujó con fuerza la puerta y ésta se abrió con un fuerte y agudo crujido, como protestando por su decisión. Al entrar, encontré una pequeña habitación oscura, con una única ventana cubierta por gruesas cortinas de terciopelo. Las paredes estaban decoradas con pinturas antiguas que representaban a personas con los ojos vacíos y casi sin vida. Mariana se apartó de la ventana, intentando abrir las cortinas para ver qué había afuera, pero apenas tocó la tela, una sombra se proyectó sobre el vidrio, como si alguien estuviera afuera, mirando. Fue entonces cuando me di cuenta, la casa no era solo un edificio, era una presencia viva, que se alimenta de su miedo. El grupo permaneció paralizado en la habitación oscura, observando la sombra proyectada en la ventana, una silueta distinta que parecía palpitar, como si estuviera viva. Rafaela tomó la mano de Mariana, su respiración era dificultosa y su corazón se aceleraba. Todos podían sentir que algo andaba profundamente mal, como si esa presencia hubiera estado esperando todo el tiempo. Diego, tratando de mantener la calma, susurró, esto no es real. Tiene que haber una explicación. Pero en el fondo, incluso él sabía que lo ocurrido allí trascendía cualquier lógica. De repente, algunos sonidos comenzaron a resonar en la habitación, pareciendo venir de todas direcciones. Eran voces confusas, como un murmullo colectivo, palabras que no podían entender del todo. Mariana sintió un escalofrío por la espalda al darse cuenta de que las sugerencias decían sus nombres, los cuales se repetían lentamente, en un tono suave y amenazador. «¿Saben quiénes somos?», murmuró, mientras las voces continuaban, llenando el espacio con una energía siniestra. Me quedo sorprendido ante uno de los cuadros de las paredes, atraído por la mirada vacía del personaje retratado. Era un hombre de expresión triste, con la mirada fija en algo lejano. Al mirar más de cerca, vio que el rostro le resultaba familiar, como si ya hubiera visto a esa persona en alguna parte. «¿Estas pinturas representan a personas que alguna vez estuvieron aquí?», dijo, con la voz ahogada por el miedo.
Los demás intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo el peso de la posibilidad de que aquellas imágenes fueran de visitantes anteriores, tal vez personas que nunca lograron salir. En ese momento, los susurros aumentaron en intensidad, volviéndose más claros. Las voces parecían lamentarse, suplicar algo. «Libéranos. La casa no nos deja». «Devora», dijeron, en un tono que mezclaba dolor y desesperación. Felipe dio un paso atrás, horrorizado, mientras intentaba entender qué querían las voces. Están atrapados aquí, sintiendo el impacto de esas palabras. Si no nos vamos ahora, podríamos terminar como ellos. Diego decidió buscar una salida, quería encontrar la puerta por la que había entrado, pero el pomo estaba frío e inmóvil, como si estuviera cerrado por una fuerza invisible. «No puede ser», murmuró, intentando forzar la puerta sin éxito. Era como si la casa les hubiera impedido salir. Mientras tanto, Mariana, sintiendo aumentar la presión de los susurros a su alrededor, cerró los ojos, tratando de concentrarse y entender una manera de liberarse. «Necesitamos hacer algo», dijo, tratando de ignorar su creciente miedo. «Si no encontramos una salida, terminaremos como las personas de estas pinturas». La atmósfera densa y opresiva los envolvía cada vez más, y sabían que se enfrentaban a una entidad que no los dejaría irse fácilmente. La casa parecía decidida a devorar sus esperanzas, aprisionándolas entre sus muros, como había hecho con tantos antes que ellos. El silencio opresivo fue interrumpido cuando Mariana notó un pequeño libro polvoriento sobre una mesa en un rincón de la habitación. Era un diario viejo, con tapas de cuero gastadas y páginas amarillentas por el tiempo. Sintiendo que tal vez había respuestas allí, lo tomó y el grupo se reunió a su alrededor mientras hojeaba las páginas. Las primeras líneas eran confusas, garabateadas con una letra apresurada y casi ilegible. Sin embargo, pronto encontré palabras que tenían sentido, aunque eran necesarias debido a una profunda desesperación. Si estás leyendo esto, probablemente sea demasiado tarde para escapar. Esta casa es una trampa viviente. Se alimenta de las almas que cruzan sus puertas, atrapándolas en un ciclo eterno de dolor y miedo. No sé por cuánto tiempo. Ha sido así desde que estoy aquí, pero mi mente ya no es la misma. Cada día siento que me quitan partes, y la casa se fortalece. Diego tragó mientras Mariana leía en voz alta. El clima de terror se intensificó. Esta persona nunca logró salir, dijo Felipe. Las siguientes líneas del diario no daban esperanzas. Quienes intentaron escapar solo encontraron más trampas. La casa cambia para mantenerlos aquí, amoldándose a los miedos e inseguridades de cada uno. ¿Sabe lo que nos asusta? Y el precio de irse es dar algo a cambio. Rafaela se estremeció al oír esto. ¿Qué quiere la casa que demos, nuestra vida? Cayo, que intentaba mantener la compostura, sugirió, tal vez ella necesite algo de cada uno de nosotros, algo que sea precioso para nosotros. Las palabras de Cayo resonaron en el aire y el grupo se miró unos a otros, conscientes de que la casa había recibido instrucciones de tomar una decisión terrible. El diario pareció confirmar lo que ya temían, no había salida sin sacrificio. Mientras hojeaba las páginas buscando algo que pudiera ayudarlos, encontré un pasaje aún más inquietante. Los espíritus de los consumidos por la casa permanecen atrapados, deambulando inquietos. Los he visto, sus sombras me observan, susurrando oscuros secretos. Intentan advertirme, pero no tengo fuerzas para escuchar. Me estoy perdiendo, y pronto será solo un alma más entre ellos. Estas palabras provocaron una desesperación aún mayor. El grupo descubrió que las voces que escuchaban eran las de los atrapados allí, intentando advertirles del peligro. Mariana cerró con fuerza el diario, sintiendo la presión de la situación pesando sobre sus hombros. Necesitamos salir de aquí ahora. La urgencia en su voz era palpable. Pero mientras se preparaban para correr, la habitación pareció transformarse. Las sombras en las paredes se volvieron más densas, casi palpables, acercándose al grupo con las manos que intentaban detenerlos. Fue como si la casa sintiera su decisión y reaccionara para impedir que se fueran.
La desesperación creció cuando las sombras alrededor del grupo se extendieron como manos hambrientas, avanzando lentamente. Las palabras del diario resonaban en la mente de cada uno de ellos: el precio de partir es dar algo a cambio. Sintieron que el tiempo se acababa y la casa estaba cada vez más decidida a mantenerlos allí para siempre. Diego miró a su alrededor, buscando una salida, pero cada puerta parecía cerrada por sombras que se volvieron casi sólidas, pulsando con una energía oscura. Mariana, aún sosteniendo el diario, recordó un pasaje específico que hablaba del sacrificio. Tal vez sea cierto, tal vez la casa requiera que cada uno de nosotros dejemos algo importante atrás para poder irnos. Sus palabras hicieron que el grupo se congelara, y la idea de un sacrificio se volvió aún más aterradora al darse cuenta de que no había otra opción. Rafaela, tratando de ser racional en medio del caos, preguntó: ¿pero qué quiere la casa de nosotros? ¿Cómo sabremos qué sacrificar? En ese momento, los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes, más claros, como si las voces de visitantes anteriores hubieran intentado ayudarlos. Deja ir el miedo, deja ir el orgullo, sacrifica el pasado, dijeron, en un tono casi hipnótico. Felipe, sintiendo el peso de las palabras, cerró los ojos y respiró hondo. Sabía exactamente cuál debería ser su sacrificio: su orgullo. Durante mucho tiempo se puso por encima de los demás, creyéndose intocable e inquebrantable. Susurró suavemente, como si le hablara a la casa misma: dejo aquí mi orgullo. En el momento en que pronunció esas palabras, las sombras a su alrededor parecieron retroceder levemente, como si el sacrificio hubiera sido aceptado. Otros entendieron que yo necesitaba hacer lo mismo. Cayo, de la mano de Mariana, admitió en voz alta su mayor temor: tengo miedo de que me olviden, de no ser importante. Cuando confesó esto, sintió una profunda ruptura, como si estuviera liberando una parte de sí mismo que lo retenía. Las sombras a su alrededor también retrocedieron. Mariana y Rafaela hicieron lo mismo, corrigiendo cada una lo que era más gravoso. Mariana liberó el peso de una vieja culpa que siempre la atormentaba, mientras Rafaela, entre lágrimas, admitió que siempre tuvo miedo de confiar en las personas. La casa parecía reaccionar a cada sacrificio, como si se alimentara de esas revelaciones y liberara los lazos que las unían. Finalmente, todos miraron a Diego, que todavía dudaba. Siempre había sido el líder del grupo, el valiente, y ahora se dio cuenta de que su dificultad era perder. Con voz temblorosa dijo: yo tengo miedo de fracasar, de no poder proteger a quien amo. En el instante en que confesó, la atmósfera a su alrededor se iluminó. Las sombras retrocedieron y la habitación pareció más abierta, casi acogedora. Sintiendo que finalmente habían obtenido su libertad, el grupo corrió hacia la puerta principal. Esta, antes cerrada, ahora estaba abierta, como si la propia casa hubiera decidido liberarlos. Tan pronto como cruzaron la salida, sintieron el aire fresco de la noche y la oscuridad circundante distante. Pero mientras se alejaban, una última sombra acechaba en la puerta, observándolos en silencio, recordándoles que a pesar de la casa de la que escaparon, recordarían lo que cada uno de ellos dejaría atrás. Se vos chegou até aqui, e viveu juntamente com nossos personagens, uma jornada de medo, misterio e sacrificio. A casa, sombría e faminta, não era apenas uma construcción abandonada, mas uma presença viva que devoraba almas, alimentándose dos segredos e medos de que ousar cruzar seus limites. Diego, Mariana, Cayo, Rafaela e Felipe saíram com vida, mas não ilesos. Cada deixou uma parte de si para trás, sacrificio que a casa sofreu em troca da liberdade. Mas será que a verdadeira liberdade é possível após uma experiência como essa? Ao sair, cada deles vê que algo dentro de si havia mudado para sempre. O medo, o orgulho, a culpa e as inseguranças que tinham confessado não desapareciam, mas, de certa forma, se transformavam. Era como se, ao enfrentar a própria escuridão, eles se libertaram das sombras que carregavam, mesmo sabendo que a casa continuaría a observá-los, aguardando o momento de trazer novas almas para suas entranas sombrías. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de misterios y aventuras. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión.
Y por supuesto, dale me gusta y sigue el canal de Palabras en Susurro para recibir notificaciones de próximos videos y seguir explorando nuevas historias con nosotros. ¡Hasta la próxima!